La Comarca Rural, un programa de la Estación Experimental del INTA Valle Inferior, con Gabriela Garcilaso, Juan Antenao, Silvana Guerrero y Edgardo Tejeda. La Comarca Rural, por Nacional Viedma, la radio pública. Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de la Comarca Rural, hoy a cargo de Gabriela Garcilaso, quien les habla, y Silvana Guerreros. Buenas tardes, Sil, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a hacer nuestro programa y le mandamos un saludo a nuestro compañero Juan, que hoy tampoco, y él tampoco es un Se poco, va la segunda, diríamos. Pudo estar presente hoy Juan acompañándonos, pero bueno, le mandamos saludos a él y a toda la gente de San Javier. Sabemos que hoy Juan estaba en una reunión con el grupo de productores ovinos, evaluando la venta de lanas que se llevó a cabo hace un par de semanas. Así es. Así que bueno, Juancito, yo te diría que te vayas poniendo las pilas porque me está gustando este lugar y bueno, después no sé Yo no quiero contarlo, Juan, pero vino con el serrucho, así que prepárate. No sé si hay devolución después. Gaby, ¿vos sabías que el 17 de abril se celebró el Día del Malbec? Mira vos. Mira, pocos conocen su nombre y sin embargo los expertos aseguran que nuestro país le debe a un europeo lo que hoy se ha convertido en uno de sus productos más redituables y más emblemático, el vino Malbec. Muy conocido vino Malbec. Cuenta la historia que estuviste buscando, Silvana, como siempre investigando y enriqueciendo nuestro programa, que Michel Aimé Pouchet fue un ingeniero agrónomo francés, nacido en 1821, hace 100 años, mira, que a mediados del siglo XIX emigró a Chile. Allí conoció a Domingo Faustino Sarmiento, que estaba exiliado en ese momento en el país andino, y según el mito, en 1852, Sarmiento, que recordemos en 1868 se convertiría en uno de los presidentes de nuestro país, contrató a Pouchet, para desarrollar el vino de uvas en la provincia occidental de Mendoza. Sí, este francés había traído al país una serie de variedades europeas, hasta entonces no se conocían acá en Argentina, como eran el Cabernet Sauvignon, el Pinot Noir y la que luego se convertiría en la uva más popular de Argentina, Malbec. Así, este hombre, que es de nombre desconocido, se convirtió en el padre de una industria vitivinícola que actualmente genera cerca de 2.500 millones de dólares. Sí, el reconocimiento a Pouchet es tal que a partir de 2011 nuestro país decidió homenajearlo cada año con una celebración especial conocida como el Día Mundial del Malbec. Este festejo se conmemora, recordemos entonces, cada 17 de abril porque fue ese día, en 1853, cuando se presentó oficialmente el proyecto para crear la Quinta Agronómica de Mendoza, la primera escuela de agricultura del país, donde Pouchet fundaría los cimientos de la vitivinicultura argentina. ¿Qué te parece? Es súper interesante. Y bueno, después de esta copita de Malbec y con la presencia ya acá de nuestro primer invitado, viste, se me traba la lengua después del Malbec. Claro, de tanto brindis que hicimos. ¿Qué te parece si les recordamos a los oyentes los medios de contacto para comunicarse con la Comarca Rural? Bien, Silvana, en estos momentos y siendo las 19:08, pueden llamarnos a los teléfonos de la radio 43 1697 o 42 32 26 o enviando un mensaje por WhatsApp al 1570 0111. Sí, bueno, y como siempre recordamos que nos pueden encontrar a través de nuestro Facebook como INTA Valle Inferior, en internet www.inta.gov.ar/Valle Inferior, o dejarnos consultas, sugerencias a través del Messenger, que siempre estaremos ahí con Edgardo para responder. Por otro lado, pueden comunicarse con las agencias, por ejemplo con la de Conesa, pueden llamar al 11 67 93 53 61 o buscarlos en Facebook como INTA General Conesa
y con la agencia de Balcheta llamando al 11 67 90 96 13 o por Facebook a la página de la agencia AER Balcheta. Recordamos que la comarca rural se retransmite mañana miércoles a las 9 por FM Radio El Refugio 89.9, el jueves a las 19 y el sábado a las 9 de la mañana por FM Radio San Javier en el 88.3 del dial. Les mandamos un saludo. Y hablando de mandar saludo, y vamos a ver si es cierto que está escuchando, le mando un saludo a Luis de Patagones, que dijo que hoy iba a escuchar el programa. Bueno, vamos a ver si es cierto. Muy bueno. Bueno, y les contamos qué tenemos para el día de hoy. En instante estará con nosotros nuestro compañero, el licenciado Pablo Giovine, en realidad ya está acá con nosotros, silencioso, quien nos contará sobre las actividades que se llevan a cabo en la huerta comunitaria de Fátima. Luego, en el tercer bloque, estará la ingeniera agrónoma Patricia Baffoni para hablar de las enfermedades de la cebolla en post cosecha. Y completaremos con el informe de mercado de Hacienda que nos acerca Edgardo Tejeda y el informe hortícola de Graviel, iba a decir. Y por supuesto, para dar el cierre, tendremos la presencia de nuestro meteorólogo Cristian Musi Salud con el informe del tiempo. Bien, Silvana, ahora sí vamos a pasar al primer tema musical. Vamos a escuchar Perfecta por Miranda. Ahora sí, tenemos ya en nuestro estudio la presencia del licenciado Pablo Giovine. Pablo es extensionista y forma parte del equipo de la Agencia de Extensión San Javier. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿qué tal? Pablo, a propósito de tu presencia, vamos a recordar que la oficina de la Agencia de San Javier estará abierta todos los días miércoles en la oficina que se encuentra en la Comisión de Fomento de San Javier en el horario de 8:30 a 12, y recordamos también que el resto de los días los técnicos de la agencia están en la estación experimental Valle Inferior, camino 4 de Idevi. Silvana, teníamos un mensaje a propósito de San Javier, ¿verdad? A propósito de San Javier, bueno, le vamos a mandar un saludo a la gente de la cooperativa, donde están reunidos hoy con Juan, porque nos avisan que están cumpliendo años. Así que acá tomó la llamada nuestro compañero Rubén Pebe, que nos pasó el mensaje, y que quiere comida, dice, quiere cordero, chicos. Así que no solo llamadita por teléfono, sino también invitación a comer el cordero, que no se lo coma todo Juan, por favor. Por favor, encima que le hacemos el aguante. Ahora sí, Pablo, ¿cómo estás? Te saludo. Pablo, estás trabajando en la huerta de Fátima, es una de las huertas comunitarias que tenemos acá en Viedma. Contanos dónde está ubicada, dónde está funcionando la huerta y con quiénes estás trabajando. Bueno, ¿qué tal? Aprovecho ahora sí para saludarlas a las dos y a quienes nos están escuchando. Antes me sumo también, si hay cordero, puedo estar también. Nos sumamos todos. Nos sumamos rápidamente. Avisen que vamos. Avisen que ahí estaremos. Y bueno, y contarles un poco lo que se está haciendo desde la agencia con lo que tiene que ver con las huertas comunitarias que están acá en nuestra ciudad de Viedma. Una de estas huertas es la huerta de Fátima, que se encuentra en la calle 7 de marzo 940. Ahí es un pulmón de manzana, lo que llamaríamos nosotros, que es un espacio bastante grande. Tendrá unos 50 por 60 metros más o menos, para que tengan una idea el espacio donde se desarrolla la huerta. Esta huerta, al igual que otras también, empezó hace un poquito ya más de 3 años. Todas estas huertas empiezan, si recuerdan, en aquel momento en el que acá en la ciudad y en muchos otros municipios del país se estaba hablando de lo que era la emergencia alimentaria, y empezaban a aparecer la necesidad de declarar esta emergencia, cosa que en Viedma termina sucediendo también, y en ese entorno es donde empiezan a aparecer las huertas, tratando de dar respuesta a esta necesidad de algunos sectores de nuestra sociedad, de vecinos nuestros de acá de Viedma. Empieza el proceso, si quieren, en esa época, en estos 3 años y un poquito más, 3 años y medio, todo ese proceso se va transformando y el espacio en sí también se va transformando con las necesidades y con los intereses de la gente que va participando. Nosotros decimos que es una huerta comunitaria, pero también decimos que es una huerta participativa. Es abierta a la comunidad
dentro de lo que es la huerta, nosotros los que componemos este grupo de personas que estamos trabajando ahí, sí tenemos algunos criterios que son criterios básicos que compartimos y que establecimos como pilares fundamentales de todo esto, como puede ser el trabajo y la producción desde la agroecología, ¿no? Y en eso la agroecología pensado no desde el punto estrictamente productivo de cómo es en sí la producción y qué tipos de insumos utilizamos, sino también pensando un poco en hacia dónde queremos ir, por qué hacemos las cosas como las hacemos, y tratando de romper algunas lógicas que están establecidas y que tienen que ver justamente con el acceso a los alimentos en nuestra ciudad, ¿no? Y todo eso, a medida que uno lo empieza a trabajar y empieza a charlar y empiezan a aparecer distintas voces, se da cuenta que la temática es muy, muy amplia y bueno, muy diversa. Y todo eso lleva a que se vayan construyendo estos caminos de distintas formas y en búsqueda de distintas cuestiones, de resolver distintos problemas. Sí, que por ahí presentes. Son comunes, ¿no? A varios, digamos, a varias personas de la comunidad, todos estos problemas, todas estas dificultades. Y se repiten en los distintos barrios, ¿no? Exacto. Este es un ejemplo del trabajo. Sí, yo creo que hay cuestiones que por ahí pueden focalizarse en un sector, pero hay cuestiones que no son comunes a todos. Digamos, uno de los trabajos que se está haciendo ahí, más allá de la agroecología, y poner en discusión qué tipo de alimento nosotros consumimos. Nosotros tratamos de que en esta apertura a la comunidad, por ejemplo, nos visiten muchas escuelas. Bueno, el año pasado y este año por la pandemia fue todo esto muy difícil, pero el año anterior deben haber pasado aproximadamente unos 1000 chicos de distintas escuelas. Mirá qué bueno. Y en todo eso lo que nosotros vamos haciendo es tratando de poner, depende de las edades y las formas para que se pueda entender, pero distintas problemáticas que muchas también están relacionadas con nuestro ambiente, ¿no? Pablo, en algún momento me pareció escuchar que habían realizado alguna feria de venta, ¿puede ser? ¿Venden algún, o sea, cuando hay exceso de fruta, de verduras en realidad, hacen alguna feria así que venden? Mira, nosotros uno de los objetivos que tenemos dentro de lo que es este espacio es que este espacio también sea sustentable, no solo ambientalmente, sino sea sustentable para la gente. Y uno de los objetivos que nosotros tenemos es que desde estos lugares se pueda generar trabajo. Es un trabajo que muchas veces por ahí complementa algún ingreso, pero se buscan actividades que justamente eso puedan aportar al bolsillo de los que no lo necesitan y participan. Entonces, en ese marco nosotros tratamos, por ejemplo, cuando llega la época de primavera, nos dedicamos y hacemos hortalizas, aromáticas, flores para poder comercializar, y eso se vende desde el espacio. O si nosotros tenemos excedentes de verdura, también se comercializa, o también interactuamos, porque al ser abierto este proceso, nosotros lo que tratamos es que se cree toda una red de procesos, si querés, similares que respondan a este tipo de características. ¿Hacen así una especie de trueque, por decirlo de alguna manera? En realidad lo que tratamos de hacer es generar desde el espacio el lugar para que otra gente que esté en lo mismo pueda participar y tenga, si querés, un canal para acercarse a la comunidad. Entonces, no sé, podría citarte, por ejemplo, estamos trabajando con un grupo de mujeres que están en Guardia Mitre, que ya tienen un vivero. Entonces, por ahí en Guardia Mitre hay una cierta capacidad o cantidad que pueden vender. Entonces, bueno, tráiganlas para Fátima y nosotros las ofrecemos en Fátima. Mirá qué bueno eso. Bueno, el vivero ceferino. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, ese tipo de cosas interactuaron. Por ejemplo, nosotros ahí en Fátima también tenemos un punto verde que se llama, que es donde se recolectan para reutilización de residuos, que está llevado adelante por una cooperativa. Entonces ahí se llevan varios de estos productos y
en este circuito y en este círculo hay un grupo de mujeres también que se llama Nosotras Desde Abajo, que con parte de ese material reciclado hacen distintos productos como pueden ser bolsas para las compras, delantales, fundas para computadoras, materas. Bueno, entonces también le decimos, bueno, traigan acá sus productos y los ponemos en venta para que la gente los pueda conocer y digamos brindarles ese espacio para que todos estos proyectos puedan canalizarse, ¿no? ¿Y en qué momento la comunidad puede acceder a eso? O sea, yo mañana quiero ir y ver o comprar o las plantas del vivero o los productos que hacen estas mujeres de este grupo. ¿Cómo accedo yo? ¿Cómo voy y qué días? Mira, nosotros en este momento estamos los martes por la tarde de 5 a 7 y media de la tarde y los jueves a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 estamos en el espacio. En esos momentos se puede acercar el que tenga ganas de conocer, charlar. Tratamos de invitar también, por ejemplo, la semana pasada estuvieron este grupo de mujeres que están trabajando estos productos. Nosotros tenemos como si fuera un gran grupo, que hay unas 150 personas, entonces por ahí damos a difundir actividades. Entonces decimos, bueno, este jueves nos van a visitar o este martes nos van a visitar las mujeres de la producción de estos productos. Si ustedes quieren venir, conocerlas, preguntarles, charlar, bueno, el espacio está disponible. Y también ahora tenemos un Facebook e Instagram, que lo han hecho también algunos de los integrantes más jóvenes, que están un poco más duchos bueno, que nosotros, sí. Que se llama Huerta Comunitaria Fátima, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí pueden encontrar información que publicamos nosotros, fotos, y vamos contando algunas de las cosas que hacemos. De las actividades. Te iba a pedir que repitas la dirección y el barrio de la Huerta de Fátima, pero bueno, este canal más moderno que mencionaste también es un canal de comunicación para informarse justamente de cuándo, los horarios que están, recordarlos y... Sí, estamos ahí en los martes y los jueves, les decía el martes por la tarde de 5 a 7 y media y los jueves a partir de las 9 hasta la 1 y es en la calle 7 de marzo 940. Si van, ustedes van a ver que está la capilla, a un costado hay como un gran salón y ahí está la entrada. Nosotros ponemos carteles y en la otra punta estaría la estación verde, el punto verde para llevar el reciclado y también orgánicos, porque otra de las actividades que estamos haciendo es el reciclaje de orgánicos a través de la generación de compost que sirve para la huerta, en la cual se empezó el anteaño pasado junto con la Universidad de Río Negro un proyecto que tiene que ver con involucrar a los vecinos para que nos traigan y en sus casas separen el orgánico, lo traigan a la huerta y ahí se hace el compostaje. Sí, y a propósito de esto, el otro día publicábamos en el Facebook de INTA, un mensaje que nos pasaste, que es que toda la comunidad puede ir juntando las hojas del otoño que están cayendo, que antes siempre se prendían fuego, las pueden acercar ahí a Fátima, porque también, forma parte, ¿no?, del compost que están realizando. Sí, nosotros uno de los problemas que tenemos, ahora ya un poco menos, es el suelo que contábamos, que es un suelo con mucho relleno, tuvimos que sacar mucho escombro, había muchos vidrios, digamos, hubo que hacer un trabajo de limpieza muy muy grande, en parte seguimos, y lo que necesitamos es mejorar la fertilidad de ese suelo. Claro. Entonces, de ahí surge un poco la idea de que todos esos residuos que para nosotros son basura, nosotros los vemos en la huerta como lo que nos permite mejorar las condiciones de producción y que en realidad tiene que ver con una cuestión ideológica, ¿no? Que tiene que ver con que vemos al suelo como lleno de organismos con vida y esa misma vida es la que a nosotros nos da la fertilidad, nos hace tener plantas más grandes, mejores cosechas y plantas más sanas. Más sanas, exactamente. Así que esa era un poco la idea de juntarnos con los vecinos y entre todos ir haciendo así que esto es un pedido a todos los vecinos, a la comunidad. Sí. Las hojas, juntarlas y acercarlas. ¿En qué horario? ¿También en los mismos horarios que nos decías recién? No, las hojas se pueden llevar todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Van a ver mirando de frente que a mano izquierda van a ver la estación de reciclado.
hay como otra entrada y hay un portón que la misma que da acceso a esta estación de reciclado. Al costado dice orgánicos y ahí está indicado el lugar donde se pueden dejar las hojas. Bien. Bueno, como siempre se nos termina el tiempo y uno quiere seguir hablando, ¿no? Yo te quiero hacer una preguntita cortita, esperemos. De respuesta corta. De respuesta corta. Voy a tratar. Porque entre todos los trabajos que estás participando y toda la gente que interactúa, yo sé que vos estás coordinando un proyecto que están haciendo con los chicos de la ESFA, que en algún momento, en conjunto con Agustín Cervera del taller de la experimental, han puesto en funcionamiento alguna maquinaria, digamos, toda manual, ¿no? ¿En qué están ahora con los chicos de la ESFA? Bueno, mira, justamente hoy a la mañana tuvimos una reunión con los chicos de la ESFA, estuvimos allá, estuve yo con 2 compañeros más ahí de la huerta y... Bueno, la pandemia, todo esto frenó y hace muy difícil lo que tiene que ver con que la gente pueda juntarse y pueda interactuar. Ellos en general lo que vienen haciendo siempre es, junto con los docentes que están trabajando del área no formal, tratar de hacer el ejercicio de un diagnóstico participativo. En este diagnóstico se identifican distintas temáticas dentro de lo que es la huerta y se trabajan esas temáticas junto con los alumnos. Hoy a la mañana estuvimos charlando un poco, respondiendo algunas preguntas para que ellos puedan seguir dándole vuelta a la idea que tienen e ir avanzando con esos temas. Bueno, vamos a ver este año cómo nos va. El año pasado fue muy difícil, fue a través de la virtualidad. Los chicos pudieron hicieron algunos ensayos con distintos sustratos, llevaron las plantas a la huerta y no solo las llevaron a la huerta de Fátima porque... A todo esto yo les comentaba al principio que hay distintas huertas comunitarias y estamos formando una red de huertas comunitarias. Entonces, entre estas redes vamos actuando y vamos acompañándonos en esta cuestión justamente de, bueno, tenemos plantines, hay exceso de plantines, ¿quién necesita plantines? Hay que armar un invernadero, ¿quién puede venir a dar una mano? Ir trabajando entre las distintas huertas y la verdad que ese es un proceso que es muy interesante que se está dando en distintos lugares acá de nuestra ciudad. Bueno, Pablo, la verdad, recompleto, buenísimo, viste que el tiempo no nos iba a alcanzar, yo te había dicho, nos tenemos que ir a las noticias. Voy a tomarme un permiso. Bueno, Silvana también participábamos mucho del programa de Héctor Malespina, ¿no? Y Héctor, cuando tenía una nota tan rica como esta y que se menciona la participación de tanta gente, siempre terminaba diciendo, bueno, te comprometo a que en una próxima entrevista vengas con alguien del grupo que trabaja, ¿no? En Fátima, para que nos cuente su experiencia del lado de la gente que se acercó al proyecto y está trabajando, así que queda abierta la invitación, sí, Pablo. Seguro que se va a dar y que va a haber varios interesados en venir. Muchas gracias, Pablo, y bueno, nos vamos a las noticias con Daniel Edman. La Comarca Rural, un programa de la Estación Experimental de El INTA Valle Inferior. Bueno, y arrancamos así la última media hora de la Comarca Rural. Ya estamos acá con la ingeniera Patricia Baffoni, o Pato. ¿Cómo estás, Pato? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Ingeniera Master Science, ¿no? Recién, fresquita. No quería que lo dijera. Sí, felicitaciones, Patri. Ya te lo habíamos dicho, gracias. Pero nuevamente lo hacemos público. Bueno, Patricia pertenece al área de horticultura de la Estación Experimental, pero se dedica más que nada a la observación de bichitos, de hongos, esas que causan las enfermedades en las plantas, ¿no, Pato? Sí, es decir, y no solo en horticultura, en realidad toda plaga, enfermedad que va a caer a la experimental va a mi mano. Sí, bueno. Le mandamos fotos, la torturamos bastante con eso. Hoy, Patri, te habíamos invitado para que nos hables de las enfermedades que podemos encontrar en la pila de cebolla, que es lo que vemos habitualmente en las chacras en estos días. ¿Y qué enfermedades hay? ¿Qué es lo que podemos encontrar en esta época? Bueno, en realidad, la cebolla es afectada por muchas enfermedades, pero en este momento que ya se encuentra cosechada, que está, digamos, en la pila, lo que serían enfermedades de post cosecha, le decimos que son aquellas que aparecen, digamos, posterior a la cosecha del cultivo, son
principalmente podredumbre basal, que es causada por el hongo Fusarium oxysporum. Tenemos también la carbonilla, por Aspergillus niger, y la bacteriosis o pico de agua, que es producida por una serie de bacterias. En el caso de la podredumbre basal es una enfermedad que empieza desde la parte inferior de la cebolla, es decir, lo que sería el disco, la zona donde están las raíces, que uno incluso cuando presiona la cebolla se desprende ese disco, es decir, una manera de identificarla cuando uno está evaluando, mirando cebollas en la pila. Uno toma la cebolla y con el pulgar hace presión en la zona del disco, y si ese disco se desprende, se sale, está afectada por lo que sería podredumbre basal. En el caso de la carbonilla, se manifiesta ese moho negro que solemos ver en las verdulerías, y aparece a partir de que las catáfilas comienzan a colorearse, es decir, una vez que ya pasaron varios días desde la cosecha, y se ve más que nada en las catáfilas, que serían las hojas, digamos, se ven las catáfilas secas, es decir, esas hojas coloreadas, esas cascaritas que sacamos cuando pelamos la cebolla, como un moho negro. ¿Esa cebolla se puede consumir igual? Sí, a ver, en el caso de la carbonilla generado puede generar en mucha cantidad, y por ahí en los galpones, algunos problemas de enfermedades respiratorias, más que nada en personas inmunodeprimidas, pero digamos así. Si la lavamos bien, eso, claro. Eso porque es como un polvillo. Claro, y en realidad es en lugares donde se acumula mucho, pero si no, digamos, en una casa... pelamos la cebolla, se lava y ya está. Bien. Y después lo que es bacteriosis o pico de agua, el productor suele llamarlo así porque uno aprieta lo que es el cuello de la cebolla, la zona de donde venían las hojas, y sale como un líquido. A veces, si la podredumbre es mucho más avanzada, está podrida toda la cebolla, suele tener un olor desagradable, digamos, una pudrición blanda, acuosa, con líquido. Digamos, esas serían las enfermedades principales que podemos encontrar en la pila. Las que primero aparecen suele ser podredumbre basal. Después, con el tiempo, digamos, ya a partir de abril, mayo, no, digamos, ya no se manifiesta tanto, y sí comenzamos a ver cada vez más por ahí, si hace un año favorable, cebollas con bacteriosis, con pico de agua. Pato, ¿y esto tiene que ver con qué? ¿Con la humedad? ¿Por qué ¿Qué ambiente es el que genera estas enfermedades? Bueno, en el caso de la bacteriosis o lo que sería el pico de agua, tiene que ver con o lluvias o encharcamientos o algunas cuestiones de riego después de que la cebolla bulbificó. Digamos, por ejemplo, si nosotros tenemos una cebolla que todavía en febrero no está cosechada, y febrero es un mes con muchas lluvias, suelen aparecer problemas, pero lluvias, no una lluviecita, digamos. Que forman charcos, que permanecen. Que la cebolla quede por ahí, digamos, un poco encharcada, o a veces un mal riego, no necesariamente se produce por lluvia. Un lote que está mal nivelado, que hay una zona, un bajo, donde entonces se acumula el agua. Esa cebolla ya fue, digamos, a la pila con ese Sí, en realidad, digamos, en el caso de estas tres enfermedades, generalmente, digamos, la infección ocurre en el campo. Es decir, en el caso de Fusarium, que es podredumbre basal, la infección es en el campo y tiene que ver con el lote. Es decir, el hongo está en el suelo, sobrevive en el suelo varios años. Entonces, en este caso es importante el tema de las rotaciones. En el caso de la carbonilla está en el aire, está en el ambiente, pero las infecciones, la mayoría también ocurren antes de la cosecha o días ahí previos en el momento de la cosecha, es decir, no en la pila. Y en el caso de bacteriosis, aunque ocurre fundamentalmente en el campo, pero no demasiado que pueda llegar a haber algún contagio dentro de la pila. Es decir, básicamente debería, o es factible evitar que esas cebollas que están afectadas ingresen a la pila, o es difícil de ver en esa instancia? Lo que pasa es que en el momento de la cosecha no se manifiesta la enfermedad en general. A ver, hay a veces lotes de Fusarium, que sería la podredumbre basal, muy complicados, y aparece como en manchones en el suelo, pero ya es una cebolla que hasta quedó chiquita, no se cosecha. Pero muchas veces ocurre que las infecciones son más tardías, ya cuando la cebolla está más
cerca de la cosecha, entonces ahí no la vemos, no nos damos cuenta. Entonces ingresa a la pila el problema. Cosecha la cebolla como si estuviera sana, y después cuando empieza el momento que hay que embolsar, clasificar, bueno, ahí comienzan a aparecer las cebollas con esta enfermedad. Lo mismo suele ocurrir con bacteriosis, es decir, por ahí en el momento de la cosecha no se ve, salvo algunas bacterias que producen algún síntoma en campo, pero la mayoría, digamos, lo vemos después, recién en la pila. Y carbonilla, lo mismo, es decir, las cebollas no tienen síntoma en el momento de la cosecha, porque además esa catáfila todavía no tomó color. Claro. Se evidencia principalmente sobre las catáfilas coloreadas. A veces aparecen algunas catáfilas carnosas, pero lo vemos más que nada en las catáfilas coloreadas, la carbonilla. Y si tenemos una cebolla, ¿sí?, que está con alguna de estas enfermedades y las ponemos en la pila, ¿eso se contagia al resto de la pila? No, eso justamente es lo que decía, que es decir, en el caso de carbonilla y de fusarium, las infecciones quedan en esa cebolla. Vienen desde el campo, es decir, sí, no contagian. No se contaminan las otras. No, y en la bacteriosis puede, pero es poco frecuente, es raro. Bien, que ocurra. No está todo perdido entonces. ¿Y se puede prevenir que pase estas enfermedades en el campo? Sí, en el caso de fusarium, digamos, que sería podredumbre basal, es fundamental, y ahora que ya, digamos, uno empieza a pensar en qué lote va a ser en la próxima temporada o empieza a averiguar, es importante la elección del lote. Es decir, fusarium es una enfermedad que hasta ahora el único manejo efectivo que habría es la rotación. Es decir, si yo tengo cebolla y ese lote está complicado, no debería volver a ese mismo lote por 3, 4 años. Bastante tiempo. Sí, porque tiene unas estructuras que le permiten al hongo sobrevivir varios años en el suelo. Entonces, en realidad, por eso es que uno dice, bueno, hay que esperar. Lo ideal sería 4 o 5 años. A veces no es posible. Yo por eso por ahí a veces digo, bueno, uno tiene que ver cómo queda el descarte de la pila. Porque cuando uno hace cebolla en un lote, ¿no? Se cosecha, parece todo normal. Cuando se empieza a procesar la pila, uno se va a dar cuenta si de esa pila hay mucho descarte o no. Si de ese descarte es mucho con fusarium, quiere decir que ese lote ya está complicado, y la recomendación sería no volver a sembrar en ese lote. Porque no hay un producto que podamos aplicar no hay para un control químico. El INTA La Consulta está trabajando en la obtención de variedades con resistencia, pero todavía, digamos, está en estudio y no están en el mercado, no hay disponibilidad. Entonces, bueno, una de las primeras cosas, uno debería, digamos, ver cómo viene el descarte de la pila. Si está muy complicado, lo ideal sería buscar otro lote. Y a la hora de buscar lotes, también lo ideal, por ejemplo, en el caso de carbonilla, es un hongo que está en el ambiente. Pero los lotes que vienen de pastura o de cultivos que no son, digamos, hortícolas, tienen menos, digamos, incidencia de carbonilla. Entonces también, si uno está pensando en un contrato de alquiler, a veces la opción de algún lote que venga de una pastura o de algún otro cultivo que no sea hortícola sería lo aconsejable, tanto para carbonilla como para fusar. Patri, tenemos que cortar porque se nos va terminando el tiempo. Bueno, agradecerte por supuesto que viniste y las explicaciones que nos estás dando. Si algún productor quiere comunicarse con vos porque tiene una consulta sobre estos que estás mencionando ahora, o porque encuentra alguna planta afectada, ya sea de cebolla o de otro cultivo, como decías al principio, se comunica con vos en la estación experimental. Sí, ¿querés decir tu correo electrónico también? Bueno, mi correo electrónico es bafoni, con B larga, A, F, F, O, N, I, .patricia,
inta.gov.ar. Te pueden enviar una foto, por ejemplo, de Sí, alguna planta. no es a ver, el diagnóstico por fotos. No, bueno, pero para iniciar el contacto, está bien, está bien. Lo pueden escribir, digamos, o llamar por teléfono o Ujú. acercarse al experimental. Yo siempre pido, traigan muestras. Claro, es más fácil. Sí. Bueno, Patricia, lamentablemente el tiempo pasa muy rápido. Tenemos que dejarte, nuevamente te agradecemos y si Rubén está atento, vamos al informe de Gabriel Malicia. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como veníamos hablando, estamos en un momento de siembra de cebollas tempranas y en simultáneo de comercialización de las cebollas ya cosechadas. Con respecto a la siembra de las tempranas, una consulta frecuente que recibo es el tema de si es necesario tomar alguna medida preventiva para el ataque del gusano. Y yo diría que sí, que siguen habiendo todavía para esta fecha las moscas adultas que son las que andan buscando la semilla de cebolla para dejar sus huevitos y a partir de allí nacen las larvas que son las que se comen a las plantitas de cebolla naciendo o emergiendo. Por lo tanto, es recomendable tomar las distintas medidas preventivas que tenemos al alcance, ya sea usando insecticidas presiembra, tanto líquidos como granulados, que se adaptan con las sembradoras nuevas que tienen un cajoncito para aplicación de insecticidas. Estos son en su mayoría a base de clorpirifos. Y si no, la otra alternativa es curar la semilla con un insecticida cura semilla. Generalmente se utiliza un producto a base de imidacloprid. O también se pueden combinar ambos tratamientos sin ningún problema. Con respecto al otro tema que quería tratar es la evolución del mercado, como venimos haciendo todas las semanas. Y bueno, la verdad que ha sido una semana pesada, una semana dura, porque los precios han estado con tendencia hacia la baja, llegando a tener un piso de incluso hasta 10 pesos el kilo por pila que se pagó, y el horizonte se ve medio nublado con este tema. Como siempre digo, el precio se fija por oferta y demanda. La oferta sabemos que es mucha este año y la demanda teníamos otra expectativa, pero a pesar de que se está cargando a Brasil, el ritmo de carga es demasiado lento. Se está cargando permanentemente, los galpones están trabajando, pero es un ritmo que lo hace lento y que sería muy importante para nuestra zona que se acelere esta venta para Brasil. El problema que me han comentado muchos compradores brasileños es que por situación de COVID que está viviendo Brasil, el consumo cayó mucho, ya que están todos los restaurantes y todo ese tipo de comercios cerrados. Y el otro tema es que ellos están teniendo producción propia, que por momentos tienen una oferta ya local, que es lo que ha ocurrido en estos momentos, por eso desaceleraron un poco las compras. Esperan ellos que haya un repunte de precios para los próximos días e incluso el mes de mayo, pero bueno, eso habrá que ir viendo cómo transcurre el tiempo y también depende mucho de cómo se dé el clima en Brasil. Sabemos que las lluvias y tormentas en Brasil son muy determinantes para la definición de los lotes que ellos producen allá. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, y así teníamos el informe de Gabriel Malicia y pasamos rápidamente al informe de Hacienda de Edgardo Tejeda. Muchas gracias, compañeros. Un nuevo informe semanal. Como siempre empezamos con el tema de lanas en base al SIPIN, el Sistema de Información de Precios del ProLana, para la semana del 13 al 15 de abril. Luego de un pequeño receso, el mercado australiano de lanas volvió a la actividad. Si bien la paridad cambiaria entre el dólar americano y el australiano se recuperó con respecto al cierre anterior, la baja en el indicador de mercado generó que muchas categorías de lana, a excepción de la superfina, cierren en baja. Para las lanas que cotizamos nosotros o que tenemos como referencia,
Para lanas de 21 micrones y 55% de rinde, el indicador da $3.97, o sea que pasamos el umbral de los $4 y algo que teníamos semanas anteriores. Una leve baja para las lanas a nivel australiano y a nivel país. Con respecto al mercado ovino, como siempre decimos, un mercado muy marginal, muy chiquito, pero tenemos algunos precios, sobre todo operaciones en Carmen de Patagonia y Strueder. Con muy pocas operaciones, el capón se estaba vendiendo a 240 pesos el kilo, el borrego la borrega a 350 pesos el kilo y el cordero de 12 kilos alrededor de 400 pesos el kilo, o sea que un cordero vale en 4.500 pesos más o menos. En la carnicería el cordero está entre 500 a 550 pesos al público. Con respecto al mercado de Liniers, hoy martes se derrumbó la vaca. Ingresaron 10.970 animales, la demanda trabajó con mucha selectividad por el consumo y lo poco especial empató las cotizaciones del viernes. Las haciendas regulares a buenas perdieron terreno. Por otra parte, la vaca en todos sus reglones perdió en promedio 10 pesos. Los matarifes y abastecedores, que tienen mucha incertidumbre por estas horas en cuanto a la parte de exportación de su negocio, se restringieron en las compras. Sabemos que la Secretaría de Comercio ha intimado a alrededor de 12 frigoríficos nacionales por graves diferencias entre lo declarado y inconsistencia, digamos, en las órdenes de compra y en las declaraciones de venta y en las liquidaciones a estas exportaciones. Veremos qué pasa y cuánto se avanza en el tema. Con respecto al mercado de Liniers, seguimos hablando. Para la vaquillona de 300 a 350 kilos cotizó en 395 y 207 pesos. La vaquillona de 351 a 390 kilos cotizó en 380 a 192 pesos. Los novillitos de 350 a 390 kilos entre 180 y 192 pesos. Los novillitos entre 391 kilos y 430 kilos a 177 pesos. Como decíamos, la vaca conserva inferior bajó. La semana pasada estaba entre 110 y 130 pesos. Esta semana cotizó entre 95 y 120 pesos. La regular entre 125 y 130 pesos y la vaca especial gorda entre 130 con un máximo de 174 pesos. El toro cotizaron los conservas 120 pesos y toros buenos 145 pesos. Pasamos al mercado regional, muy complicado el mercado regional, muy pocas operaciones. El ternero se sigue pagando 200 pesos, el ternero 200 kilos, el novillo gordo entre 185 a 190 pesos. No hay consumo, ya comienzan a aparecer algunas ofertas, sobre todo en el sur, entre Leo, Rawson, Puerto Madryn. Está muy difícil el consumo, ha salido muy poca hacienda hacia allá. Y bueno, empiezan a aparecer ofertas a medida que la carne se va poniendo vieja en las cámaras. Veremos qué sucede. La buena noticia con respecto a esto es que Gorina empezó a comprar vaca conserva y el frigorífico de Bernasconi parece que va a aparecer también. Fridevi sigue sin comprar vaca conserva. Para la carne en vaca conserva se está hablando entre 200 a 220 pesos, para la manufactura entre 230 a 240 pesos y para la gorda entre 260 a 280 pesos. Recordamos que este es el valor de la carne. Con respecto a las operaciones de hoy, recordamos que hizo un remate en la cooperativa de Patagones a las 14 horas, ofreció 463 terneros a 45 días de plazos. Para los terneros más pesados de 300 días a 330 kilos se pagaron 185 pesos, para terneros de 200 a 225 kilos de 202 a 222 pesos y para terneros de 100 a 180 kilos desde 234 a 254 pesos. Se remataron también 394 hembras terneras con 60 días de plazo. Para las más pesadas, entre 230 a 270 kilos, se pagó desde 194 a un máximo de 202 pesos. Para terneras de 200 a 240 kilos, desde 210 pesos a 214 pesos. Y para terneras de 210 a 160 kilos, se pagó 238 pesos. Un lote destacado de la cabaña Santa Elena de Sarmiento, con una ternera puesta acá. Se pagó, esta ternera de 160 kilos, se pagó 270 pesos y podemos decir que fue el lote destacado de la jornada.
Hubo algunos lotes de vaca con pagos a 90 días, para la vaquillona con garantía de preñez, una vaquillona Angus bastante linda, se pagó 93.000 pesos, para otras vaquillonas también con garantía de preñez, ya más mezcladita, Angus, careta y alguna colorada, entre 70 y 79.000 pesos. Aparecieron unos lotes de vaca con poco diente, pura controlada también del sur, servidas con toro de pedrigue. En la cabaña Don Carloncho se pagó 85.000 pesos, una muy linda vaca con poco diente. La vaca vieja general, 34.000 lo que pisa. Como siempre, agradecemos a Federico Battisti por los precios del mercado regional. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Pasamos rápidamente al informe meteorológico con Cristian Musi Salud. Cristian, ¿estás ahí en línea? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué Hola, tal, chicas? Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian. Bien, bueno, muy bien. Bueno, estamos esperando que nos cuentes con poquito tiempo, discúlpanos. Buenas noticias para algunos sectores. Hay probabilidad de lluvia para mañana a la noche, con en algunos casos hasta 10 milímetros. Quizás no parezca mucho, pero siempre ayuda. Y eso teniendo en cuenta que es de diferente, muy variada intensidad para los diferentes lugares, pero está la tormenta dando vuelta por acá arriba y es probable que nos precipite algo. Sí. Seguimos con después, a partir de allí, con una ventana de relativamente buen clima, estabilidad, no tan bajas temperaturas. Abril nos sigue dando temperaturas medias agradables, así que bueno, en términos generales, buenas noticias para lo que el tiempo respecta. A seguir pensando en las consideraciones importantes para la época. Estamos entrando en la época invernal, estamos ya con riesgos de heladas para cualquier momento. No se están dando en la semana que sigue, pero aquellos que todavía no levantaron el cultivo, como por ejemplo el zapallo y algunas hortalizas que son susceptibles de helada, ir agilizando los trámites para que no nos agarre desprevenido con pérdida de cultivo. Sí, por no demorarse en esas tareas. Importantísimo, sí. Estamos en la época media de la primera helada, así que suele ser complicación para muchos en ese sentido. A no confiarse, dirías. A no confiarse, a estar atentos a los pronósticos, a seguirlos, no mirar un solo pronóstico, mirar varios, todos los que estemos disponibles. Hoy hay muchas alternativas y todos son bastante fiables en el corto plazo, así que a estar muy atentos. Bueno, Cristian, y como se está haciendo costumbre en los últimos programas, aprovechamos para despedirnos los tres juntos. Bien, me parece. Sí. Me gusta mucho eso. Está buena porque hay equipo, como dicen. Hay ¿no? equipo. Así que, bueno, los dejamos, llegamos al final. Gracias a todos por estar del otro lado. Bueno, gracias y nos encontramos el próximo martes. Hasta el próximo martes será. Saludos para la audiencia.